Bien, vamos a dar inicio entonces. Buenas tardes con todos los participantes. Les damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de InfoSalud. Bienvenidos a la telecapacitación del día de hoy sobre deformidades angulares en el enfoque rehabilitador. Para ello nos va a acompañar el médico cirujano Luis Enrique Cruzado Dávila del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón del Ministerio de Salud. Bien, antes de iniciar, indicamos que estamos compartiendo en el chat el registro de asistencia y los invitamos también a enviar sus preguntas a través de la plataforma Zoom y el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones para absolverlas al término de la ponencia. Bien, buenas tardes, doctor. Quedamos atentos a su exposición. Buenas tardes con todos. Bienvenidos. Vamos a desarrollar el tema deformidades angulares desde el punto de vista de medicina y rehabilitación. Vamos a tratar los siguientes puntos. Vamos a dar algunos alcances generales en cuanto al desarrollo fisiológico de las extremidades y las variaciones normales. Vamos a hablar sobre el genu valgo, genu varo, el tratamiento y vamos a tratar de establecer algunas conclusiones. El desarrollo fisiológico de las extremidades puede tener variaciones normales. A esto le vamos a denominar, o está dentro del espectro de las deformidades angulares, tal como el genu valgo o el genu varo, que son frecuentes en la infancia y como se pueden presentar como variaciones normales del desarrollo, ¿no? Por lo general, este tipo de condiciones tienden a resolverse de manera espontánea en la medida que el niño va creciendo. Es necesario conocer algunos aspectos biomecánicos para poder entender la importancia de poder reconocer y tratar estas alteraciones. Entonces vamos a ver que cuando nos referimos a las deformidades angulares, pues nos referimos a las desviaciones que se presentan de la articulación a nivel de su eje mecánico. Obviamente estas alteraciones o deformaciones pueden estar asociadas también a deformidades rotacionales, ¿no? Entonces debemos conocer algunos ejes, algunas líneas que se conoce como el eje mecánico. Por ejemplo, en la extremidad inferior tenemos que el eje mecánico va desde el punto medio de la cabeza del fémur hasta el punto medio de la tibia, ¿no? Vamos a ver que el ángulo femorotibial es un ángulo que está formado por la línea diaficiaria del fémur y la línea diaficiaria de la tibia, ¿no? Entonces, estos dos, tanto el eje mecánico como el ángulo femorotibial o tibiofemoral, son importantes para la evaluación de estos problemas o estas deformidades angulares. En base a ello podemos ver que el eje mecánico de la rodilla debe pasar al centro de la rodilla. Para ello se han descrito algunas zonas, ¿no? Según Stevens tenemos 6 zonas en la cual la zona 1, tanto la zona más 1 y menos 1, que es de la mitad hacia lateral y medial, incluye los dos cuadrantes medios, ¿no? Tenemos la zona menos 2, ¿no? A ambos lados, que en este caso lo que corresponde al negativo va a corresponder a las zonas más laterales, ¿no? Entonces, esto va a identificar una desviación en valgo, ¿no? En cambio, los que están representados con números positivos indicará una zona medial que representará un eje mecánico en bar, ¿no? Entonces, es importante porque este eje mecánico de la rodilla va a generar fuerzas de tensión en los diferentes o en los compartimentos tanto lateral o medial de la rodilla. Entonces, vamos a ver que el eje mecánico va desde el centro de la cabeza del fémur hasta el centro del tobillo, de la tibia, y debería pasar alrededor del centro de la rodilla, ¿no? Entonces, especialmente entre las zonas más uno, menos uno. Cuando hay un desplazamiento de este eje mecánico debido a las deformidades angulares,
como en este caso, ¿no? Vemos acá que hay una desviación en valgo hacia el centro, ¿no? De la rodilla. Entonces va a generar pues una sobredistensión, ¿no? En este caso del compartimiento medial y una compresión, una mayor compresión en el compartimento lateral. Esto puede producir a la larga daños en las estructuras interarticulares como el cartílago y una sobredistensión de las estructuras ligamentarias que podrían estar relacionados a largo plazo con el desarrollo de artrosis. De la misma forma, si hay una desviación en varo, que es un alejamiento de la línea media de la rodilla, entonces vamos a ver que hay una mayor tensión a nivel del compartimento medial y una sobredistensión del compartimento lateral. Ello va a generar también más riesgo de artrosis o daño del cartílago articular en el compartimento medial y una sobredistensión de las estructuras ligamentarias del compartimento lateral, ¿no? Entonces, por eso es importante poder identificar estas deformidades angulares. El ángulo femorotibial lo podemos obtener de diferentes formas. Una de ellas es a través de un goniómetro, ¿no? Con el paciente de pie, ubicando, ¿no? Uno de los brazos del goniómetro en el eje del fémur y otro en el eje de la tibia, ¿no? Entonces nos puede dar un valor que se correlaciona muy bien del obtenido en una teleradiografía o una radiografía panorámica de las extremidades inferiores, en el cual pues trazamos una línea en la diáfisis del fémur y la diáfisis de la tibia. Entonces obtenemos el ángulo femorotibial o tibiofemoral. Entonces es importante conocer también el desarrollo fisiológico normal de las extremidades inferiores para definir bien si se trata de una variación normal fisiológica o una alteración que podría conllevar a una patología, ¿no? Entonces vamos a ver desde el nacimiento hasta los 12 meses aproximadamente, la rodilla va a generar un desplazamiento lateral en varo de hasta 15 grados. De los 18 a 24 meses va a haber un alineamiento neutro en 0 grados entre los ejes, ¿no? Del fémur y la tibia. De los 24 meses hasta los 4 años va a haber un valgo que puede ir desde los 8 a 10 grados. Y a partir de los 4 a 7 años puede haber todavía un valgo leve o puede alcanzarse un ángulo neutro, ¿no? A partir de los 7 años, que es la madurez esquelética, podemos definir, ¿no? Que hay un ligero valgo que puede variar según el sexo entre 5 a 6 grados. Entonces, acá vamos a observar en una línea de tiempo que al nacimiento, aproximadamente, ¿no? 15 grados es el promedio, ¿no? En los recién nacidos, va a ir disminuyendo conforme se acerca a los 2 años, obteniendo un ángulo neutro, y a partir de los 2 años va a formarse una angulación en valgo, siendo mayor hasta los 3 años, y de ahí va a tender a disminuir levemente, quedando, ¿no? Un valgo leve, ¿no? Entre los 6 y 7 años, en el cual el ángulo femorotibial ya está estable, ¿no? Entonces vamos a ver que en los adultos, ¿no? Los valores de la posición de la rodilla, del ángulo femorotibial, es mayor en las mujeres, siendo de 7 a 9 grados, y en los varones de 4 a 6 grados, ¿no? Es usualmente a partir de los 7, 9 años. ¿Qué tan frecuentes son estas deformidades angulares en los escolares, ¿no? Entonces, acá tenemos un estudio realizado en un país asiático, pero obtenemos, ¿no? Que tuvieron una prevalencia del 16% de deformidades en las extremidades inferiores, de las cuales el 0,09% correspondió al gen Uvaro
y el 0,11% al geno valgo, ¿no? Pocos casos, ¿no? De geno valgo 5 y geno varo 4 en este análisis de 4.689 pacientes, ¿no? Este es un país asiático. Acá, en un país de Sudamérica, que es Brasil, se encontró, ¿no? Que en un estudio de 1.050 niños y adolescentes entre 5 y 13 años salió una prevalencia de 7,1% de geno valgo, ¿no? Y se encontró también que los factores que estuvieron relacionados o asociados al geno valgo fueron el sobrepeso y la obesidad, especialmente la obesidad, en el cual se halló que la obesidad es un factor de riesgo que tiene una probabilidad de 75,7 veces más a desarrollar geno valgo en esta población, ¿no? Entonces es importante poder controlar este factor de riesgo. En Perú también tenemos una investigación que se realizó en Trujillo, en el Hospital Esperanza, en niños de edad escolar, en una muestra pequeña de 40 niños, en los cuales se encontró una prevalencia de 44,8% de deformidades angulares de la rodilla, ¿no? Entonces, también es un porcentaje importante en el cual pues, se identificó a genu valgo, genu varo y genu recurvato, ¿no? Para evaluar estas condiciones, vamos a debemos realizar un examen físico general en el cual debemos incluir en la evaluación el poder tener el dato de la longitud o la altura en relación a la edad. Y debemos compararlas con tablas estandarizadas de tal manera que si encontramos una longitud o altura inferior al percentil 3, constituye un factor de riesgo para una afectación o una deformidad patológica tanto en varo como en valgo. De la misma forma, debemos medir el índice de masa corporal, ya que como hemos visto en un estudio, demostró que es un factor de riesgo importante para la presencia de geno valgo tanto en varones como en mujeres. Nuestro examen físico, en este caso, debe enfocarse, ¿no? En las extremidades inferiores, debemos palpar las epífisis y las metáfisis, ¿no? Para descartar dolor o crecimientos óseos y debemos valorar la marcha, ¿no? Mediante la observación y detectar alteraciones, ¿no? Tanto en los diferentes planos, ¿no? Frontal, sagital. Entonces, ¿qué es el genu valgo? El genu valgo, pues, es una deformidad angular en la rodilla donde el vértice, ¿no? De la deformidad apunta hacia la línea media, ¿no? Entonces, tiene la forma de una X, ¿no? Las rodillas tienen la forma de una X. Entonces, eso se conoce como el genu valgo. Podemos clasificar al genu valgo como fisiológico o patológico. Dentro de las causas patológicas tenemos a las traumáticas, a condiciones sistémicas metabólicas, displasias esqueléticas y algunas neoplasias, ¿no? Entonces, en las causas traumáticas, pues la más frecuente es una fractura de la metáfisis de la tibia proximal, ¿no? Que puede generar una deformidad. Dentro de las condiciones metabólicas tenemos al raquitismo o a problemas que tienen que ver con la osteodistrofia renal. Tenemos displasias esqueléticas, como por ejemplo el síndrome de displasia epifisiaria múltiple, que genera también desviaciones en valgo, o también algunas neoplasias de tipo fibrocartilaginoso, ¿no? Entonces, este valgo fisiológico, como habíamos revisado en este cuadro, ¿no? Habíamos visto que es normal dentro del desarrollo del alineamiento fisiológico de los niños, ¿no? Entonces va a ser normal entre los 3 hasta los 7 años, ¿no? Es donde espera que haya un desalineamiento o una deformidad en valgo, ¿no? Entonces, para poder evaluar a un paciente, a un niño que tenga esta deformidad en valgo, debemos evaluar la simetría, ¿no? La simetría, debemos evaluar la distancia intermalleolar. Para ello, vamos a necesitar que el paciente se encuentre de pie,
las rodillas se sitúen juntas y con la ayuda de un centímetro o una regla debemos medir la distancia entre los malleolos, ¿no? Eso nos va a dar un número y podemos clasificarlo, ¿no? Según la clasificación de Morley, vamos a ver que el grado 1, si la distancia es intermalleolar es menos de 2.5, un grado 2, si la distancia intermalleolar es entre 2.5 y 5 centímetros, un grado 3, si está entre 5 a 7.5 centímetros, o un grado 4, si es mayor a 7.5 centímetros, ¿no? En nuestra evaluación también debemos evaluar la reductibilidad. Para ello, el paciente debe estar recostado sobre la camilla, debemos aproximar las rodillas, observar las rodillas y debemos hacer una presión suave a nivel de los tobillos en dirección de medial a lateral, de tal manera que debemos lograr juntar los tobillos. Si esto se hace suavemente, estaremos hablando de un geno valgo reductible, y si no se logra juntar los tobillos, pues hablaremos de un geno valgo irreductible, ¿no? Entonces, podemos decir que el geno valgo fisiológico es el que se presenta en una edad valgoide, que es a partir de los 3 años de edad, es simétrico, hay una distancia intermalleolar menor a 6 centímetros, es reductible y debe estar el paciente en su estatura normal, ¿no? Entonces, debemos recordar la edad donde se produce un valgo fisiológico, que es entre los 3, a partir de los 3 años de edad. Cuando hablamos de un geno valgo patológico, cuando es unilateral o asimétrico. Si persiste por fuera del rango de edad valgoide, ¿no? Que es cuando el paciente tiene más de 7 años. Si también se presenta a temprana edad, ¿no? Como antes de los 3 años. Si hay una distancia intermalleolar mayor a 7 centímetros, si no se reduce, ¿no? A las maniobras de reductibilidad que pudimos describir, y si durante la marcha se observa un empuje medial, ¿no? Hay una sobredistensión del compartimento medial, lo cual nos indica inestabilidad de los ligamentos de este compartimento, ¿no? Si el paciente tiene baja estatura, si hay antecedente de una enfermedad metabólica, de una fractura, infección o tumor, o una inflamación articular, pues será sospechoso de un geno valgo patológico, ¿no? Los exámenes de rayos X no están indicados de rutina en los pacientes con geno valgo fisiológico, pero sí deben solicitarse en los pacientes que tienen un geno valgo patológico, ¿no? En esta radiografía mesuradora o teleradiografía de las extremidades inferiores, debemos obtener un ángulo femorotibial menor de 15, ¿no? Si está dentro del rango fisiológico normal, ¿no? Por encima de 15 grados, hablamos pues de una variación patológica, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del geno valgo fisiológico? Pues es observar periódicamente durante el crecimiento del paciente, ¿no? Para ver esta resolución espontánea o esta progresión, ¿no? De la deformidad. Podemos también recomendar algunas medidas generales, ¿no? Y hábitos saludables en los cuales, ¿no? Se debe evitar calzados inadecuados, se debe tener una buena higiene postural, se debe evitar, ¿no? El uso de andadores, ¿no? Y promover una marcha adecuada, ¿no? De acuerdo a la condición del paciente. En todo caso, se podría sugerir el uso de bipedestadores, ¿no? Teniendo en cuenta los hitos del desarrollo del niño, ¿no? Obviamente también debemos mantener un peso adecuado. Como habíamos visto, hay estudios que el aumento de peso, especialmente la obesidad, pues genera un alto riesgo, es un factor de riesgo para agravar esta deformidad, ¿no? El geno valgo patológico debe ser evaluado por un médico especialista, médico de rehabilitación, un cirujano ortopedista, y el tratamiento puede ser conservador, un tratamiento ortopédico y fisioterapéutico, ¿no? Entonces, el plan de tratamiento va a depender de la evaluación, ¿no? Del paciente,
en la cual el objetivo dentro del plan de rehabilitación debemos mejorar, ¿no?, el alineamiento de la rodilla en el plano frontal, ¿no? Entonces debemos, para el gen valgo, pues tener algunos objetivos específicos, ¿no?, como es la preparación y mejora del tono muscular a través de algunos agentes físicos, ¿no?, como compresas calientes, hidroterapia, en la cual debemos estirar algunos músculos que están eh, contraídos, ¿no?, como el tensor de la fascia lata, ¿no? Y debemos, pues, mejorar la movilidad articular con diferentes tipos de ejercicios y favorecer, ¿no?, el fortalecimiento muscular que estabilice el compartimiento medial, ¿no?, como son los músculos sartorio, semitendinoso, ¿no?, que nos van a dar una mayor estabilidad. Y además, pues, ganar o concientizar al paciente que logre un buen control postural, ¿no? De acuerdo a la evaluación, también en el gen valgo patológico podría utilizarse algunas ortesis, ¿no?, como las férulas nocturnas o unos monotutores de acuerdo a la evaluación individual de cada paciente. ¿En qué casos debemos hacer la derivación a traumatología? En los casos severos, en las que no hay respuesta al tratamiento conservador y pues hay antecedentes de los factores que estén relacionados con el gen valgo patológico, como antecedente de fractura, una enfermedad metabólica, ¿no? Entonces debemos referir al ortopedista porque hay opciones quirúrgicas que también se pueden manejar. Entonces, todo niño que en el primer nivel de atención que identifiquemos, ¿no?, que haya una presencia del gen valgo, ¿no?, entre los 0 y 2 años, ¿no?, que haya una distancia intermalleolar mayor a 6 centímetros, mayor o igual a 6 centímetros a la edad de 0 a 2 años, o si es una deformidad asimétrica, debería ser referido a un establecimiento que tenga medicina rehabilitación y pueda valorar o hacer el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Y dependiendo de la evolución, pues veremos si es necesario también la evaluación quirúrgica, ¿no? Muy bien. Entonces, esto era con respecto al gen valgo y quizás esta es importante para poder, a modo de recordar que todo niño, ¿no?, que tenga estas características debería referirse a un centro que tenga la respuesta, ¿no?, de la capacidad de respuesta para el tratamiento del paciente, ¿no?, en el caso de que haya, pues, en este establecimiento un médico de rehabilitación. El gen varo es otra de las deformidades frecuentes, ¿no? Y acá tenemos que esta deformidad, el vértice, ¿no?, de la deformidad punta lejos de la línea media, ¿no? El varo se aleja de la línea media. Y esta deformidad es más frecuente en mujeres, ¿no?, en una proporción de 2 a 1. En el gen varo hay un desplazamiento externo de la rodilla, ¿no? El eje longitudinal del fémur se aleja, está en abducción, y el eje de la tibia se acerca, está en aducción, ¿no? Esto genera pues un ángulo abierto y tiene el paciente la posición de unas piernas arqueadas o en paréntesis, ¿no? El gen varo se puede clasificar en fisiológico o en patológico, ¿no? Entonces, dentro de las causas patológicas tenemos, ¿no?, un crecimiento asimétrico, ¿no?, como en el caso de la enfermedad de Bloom o de las tibias varas, en el caso de una displasia fibrocartilaginosa focal, causas traumáticas, infecciosas, tumores. También las enfermedades metabólicas como el déficit de la vitamina D, ¿no?, o el raquitismo resistente a la vitamina D también son causas, ¿no?, de gen varo. Y también las displasias esqueléticas, ¿no?, como las displasias metafisiarias, la condroplasia, son causas frecuentes patológicas de gen varo. Entonces vamos a recordar en esta imagen, ¿no? Tenemos acá la línea del tiempo, el desarrollo fisiológico normal del alineamiento de las extremidades, en donde vamos a observar, ¿no?, que desde el nacimiento hasta los primeros 2 años, ¿no? Entonces va a haber un gen varo, ¿no?, que va a ir disminuyendo. El nacimiento 15 grados y al terminar los 2 años, pues estamos obteniendo un ángulo neutro, ¿no? Entonces, esto es el desarrollo fisiológico normal. Si encontramos un gen varo en esta edad,
pues estaremos, que será probablemente más fisiológico. Entonces, en nuestro examen físico debemos ver la simetría, ¿no? Que ambas extremidades, ver si son simétricas o no, la deformidad. Debemos evaluar la distancia intercondilia, para esto el paciente está de pie, los pies están más juntos posibles y medimos la distancia entre los cóndilos. Y esto lo podemos hacer con 1 centímetro, con una regla. Para evaluar la reductibilidad de la deformidad, el paciente debe estar recostado sobre la camilla. Vamos a tratar de aproximar los tobillos de tal manera que las rótulas miren hacia adelante. Vamos a mirar las rodillas y debemos ejercer una presión suave en las rodillas en dirección a la línea media. Si se logra reducir la deformidad, hablamos que es reductible. Si no logramos reducir la deformidad, será irreductible. Dentro del examen físico, ¿qué otra herramienta podemos usar? Pues podemos medir el ángulo muslo-pierna, ¿no? Entonces, es una manera indirecta de poder medir el ángulo femorotibial, ¿no? Entonces, tenemos con la ayuda del goniómetro un eje largo, un eje corto, y vamos a medir el ángulo muslo-pierna, ¿no? El genúvaro fisiológico, entonces, ¿cómo lo podemos definir? Si es aquella deformidad que está presente, ¿no? Desde el nacimiento hasta los 2 años. Es simétrico, es bilateral, tiene una distancia intercondilia menor a 6 centímetros, es reductible, el paciente tiene una estatura normal y obviamente también está relacionado, ¿no?, con los niños que caminan pronto, que tienen sobrepeso, ¿no? Entonces, ¿qué es el genúvaro patológico? Es aquella deformidad que se va a presentar en los niños mayores de 2 años. No es reductible según la maniobra que hemos descrito. Es asimétrico y unilateral. Está asociado a una estatura baja, menor del percentil 5. Hay una distancia intercondilia mayor a 6 centímetros. Hay un empuje lateral al caminar. Esto lo podemos observar durante la marcha, ¿no? Entonces, esto también es un signo de inestabilidad de los ligamentos del compartimento lateral de la rodilla. Si tenemos un ángulo muslo-pierna mayor a 15 grados o un ángulo femorotibial mayor a 15. Si hay un antecedente de enfermedad metabólica, fractura, infección o tumoración, pues también será asociado a lo demás un varo patológico, ¿no? En nuestro estudio radiológico, en los casos fisiológicos no se debe pedir de rutina. Sin embargo, en los casos patológicos sí deberíamos pedir una radiografía panorámica, ¿no?, en las extremidades inferiores, en las cuales debemos valorar el ángulo femorotibial y el ángulo metafisiario diafisiario, ¿no? Entonces, el ángulo femorotibial ya lo hemos escrito. El ángulo metafisiario es el ángulo que está formado por una línea que pasa por los vértices de la metáfisis y por una perpendicular que está formada por la línea que pasa por la diáfisis de la tibia, ¿no? Entonces, este ángulo es el ángulo metafisiario y diafisiario, que debemos obtener un valor normal hasta 11 grados, ¿no? Si es mayor 16, es muy sugestivo de enfermedad de Bloom o de tibias varas. Entonces, acá podemos observar que en nuestra radiografía panorámica, ¿no?, debemos medir el ángulo femorotibial, ¿no?, en este caso 16 grados, ¿no?, y en la otra extremidad 17.6, lo que indica pues un genúvaro patológico, ¿no? De la misma forma, haciendo la medida del ángulo metafisiario diafisiario, tenemos acá un valor de 16 y en el lado contralateral de 19. Entonces, en este caso, pues se trata de un caso de un genúvaro patológico, ¿no? Que debe ser abordado según como tal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento del genúvaro fisiológico, pues, es la observación, ¿no? Hacer el seguimiento a los pacientes, especialmente identificando los factores de riesgo, especialmente, ¿no?, el peso. Vimos que es un factor de riesgo importante, ¿no? Pacientes que caminan pronto también tienen más riesgo de desarrollar estas alteraciones. Entonces, igual, la recomendación es no usar el andador. Podemos sugerir el uso de un caminador
y obviamente pues evitar el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que está muy asociado a estas patologías. En el género humano fisiológico sabemos que va a ir resolviendo espontáneamente conforme crecen, pero podemos sugerir algunas marchas, ¿no? Algunos ejercicios, ¿no? O la marcha en pingüino con tobillos juntos y pies en rotación externa. Podemos hacer la caminata del oso, ¿no? En la cual las rodillas están casi juntas y los tobillos y pies en rotación externa, ¿no? Esto para tratar de mejorar, ¿no? El trofismo muscular, el tono muscular, el trofismo muscular y estirar las cadenas musculares comprometidas, ¿no? En el GERUVARO patológico, ¿no? Debemos definir algunos objetivos, debe ser evaluado, ¿no? Por el médico especialista, ¿no? Rehabilitación, un cirujano ortopedista, ¿no? Entonces, dentro del plan de rehabilitación, en la evaluación del médico de rehabilitación, pues el objetivo es igual, ¿no? Mantener, mejorar el alineamiento en el plano frontal de la rodilla, ¿no? Para lo cual, pues, necesitamos, ¿no? Preparar y mejorar el tono muscular, especialmente en el génubar vamos a ver una tensión, ¿no? Aumentada en los músculos aductores, por lo cual debemos favorecer su elongación, su estiramiento, ¿no? Con diferentes tipos de ejercicios, posturas. Debemos hacer ejercicios para mejorar la movilidad tanto en la rodilla y en la cadera y fortalecer los músculos que tienen que ver con la estabilidad, ¿no? Rotadores externos, ¿no? Especialmente el glúteo medio, el tensor de la fascia lata, ¿no? Con diferentes, obviamente, tipos de ejercicios, posturas. Entonces, para ello, pues, el tratamiento del género patológico, pues, incluye, ¿no? Tratamiento conservador, ortopédico y fisioterapéutico, ¿no? El cual, pues, dentro del plan de rehabilitación tenemos, ¿no? El equipo está formado por los tecnólogos en terapia física y rehabilitación, puede incluir también nutricionistas, psicólogos, ¿no? De acuerdo a cada paciente, ¿no? Y obviamente, en el caso de que sea una evolución no favorable, o sea un caso muy severo o asociado a otra condición, pues debería ser evaluado también por un cirujano ortopedista, ¿no? Entonces podemos también, dentro del tratamiento ortopédico, usar las ortesis, ¿no? En mayores de 2 años, ¿no? Mayores de 2 años, como en este caso, ¿no? Un ejemplo de un monotutor en el género patológico, ¿no? Patológico. Y cuando derivar a cirugía, pues en los casos severos, ¿no? En los casos donde esté asociado a displasias óseas, ¿no? Como acondroplasia, displasia epifisiaria, condrodisplasia metafisiaria, y en las cuales no hay respuesta al tratamiento conservador, ¿no? En lo que incluye, ya hemos visto, ¿no? Lo que es el tratamiento fisioterapéutico, el tratamiento con ortesis, ¿no? Eh, si no hay respuesta, pues, y en los casos donde hay asociado a otras patologías, se debe referir a cirugía. Entonces, ¿qué debemos evaluar en todos los pacientes, ¿no? En los establecimientos donde vean pacientes en edad escolar, ¿no? Entonces, debemos, ¿no? Identificar, ¿no? Si todo genuvaro a partir de los 2 años debe ser sospechoso de patológico, ¿no? Debe ser patológico probablemente. Y especialmente si hay una distancia intercondilia mayor o igual a 6 centímetros, ¿no? Entonces, a la edad de 2 años, también es sugestivo después de un genuvaro patológico y debería ser evaluado o referido el paciente a un establecimiento que cuente con médico rehabilitador. ¿Qué conclusiones podemos obtener de la información que hemos brindado, de la revisión que hemos hecho? Pues que el desarrollo fisiológico normal de las extremidades inferiores presenta variaciones normales, ¿no? Como las deformidades angulares, por lo que es esencial diferenciarlas de las patológicas, ¿no? Entonces, una deformidad fisiológica es simétrica, reductible y mejora espontáneamente. Una deformidad patológica debe ser reconocida precozmente y evaluada por un médico especialista, ¿no? Para establecer el plan de tratamiento según la etiología subyacente, ¿no? Entonces, estas son los mensajes que debemos llevar en la evaluación de esta población en edad escolar especialmente, ¿no? Edad especial o en edad infantil. Bueno, estas son las referencias que he utilizado para la presentación.
y esto es lo que traía para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctor Luis, por la excelente exposición. Invitamos a los participantes que puedan ir realizando sus preguntas a través del chat si tienen alguna duda o consulta. Bien, doctor, nos consultan si este tipo de deformidades se pueden arreglar con terapias. Eh, Como habíamos revisado, debemos definir si es una deformidad fisiológica o patológica, ¿no? Si es una fisiológica, vamos a ver que hay una resolución espontánea, ¿no? La terapia física podría ayudar a fortalecer, a mejorar el alineamiento, pues sabemos que hay una resolución espontánea, ¿no? En el caso de que se trate de una enfermedad patológica, sí debe ser valorado por la especialidad o por cirugía ortopédica, porque el tratamiento es diferente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos consultan también, ¿el genu valgo podría causar dolor en las piernas? Sí, el gen valgo, como habíamos visto, altera, hay una desviación, ¿no? Del eje mecánico de la extremidad inferior, por lo cual genera una mayor sobrecarga en el compartimiento medial y una distensión del compartimento lateral y genera también pues un mal alineamiento de la rótula, ¿no? Y puede estar asociado a dolor en la región anterior de la rodilla, una inestabilidad rotuliana o un síndrome femoropatelar, ¿no? Sí, sí puede estar relacionado con dolor en algunos casos. Muchas gracias, doctor. Nos consultan también, si no son corregidas, ¿qué consecuencias y riesgos tendría un adulto con genuvar? Sí, ¿no? En el gen patológico, ¿no? Vamos a ver cuando excede ya de los grados, ¿no? De las medidas que hemos presentado, especialmente teniendo en cuenta la variación del eje mecánico, ¿no? Si está cerca, ¿no? De los bordes laterales o mediales del eje mecánico, pues a la larga es un factor de riesgo para artrosis, ¿no? Artrosis de rodilla, ¿no? Tanto en el compartimiento medial o lateral, dependiendo de la deformidad, ¿no? Bien, agradecemos a todos los participantes por las preguntas realizadas. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Para ya poder finalizar con esta ponencia del día de hoy, le pedimos por favor que nos pueda brindar una recomendación final. Sí, a los profesionales que evaluamos a infantes, niños en edad preescolar y escolar, debemos identificar estos signos, ¿no? De varos, de deformidades patológicas, ¿no? Teniendo en cuenta la información que hemos brindado, ¿no? Diferenciar si se trata de algo fisiológico, que es debido al crecimiento normal, ¿no? De las extremidades, o si se trata pues de una deformidad patológica, ¿no? En este caso sí debe ser referida a un establecimiento que cuente con medicina de rehabilitación o ortopedia infantil, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Luis Enrique, que nos ha acompañado el día de hoy del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú-Japón. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros y esperamos que nos pueda volver a acompañar en una siguiente oportunidad. Gracias por su atención. Buenas tardes.